Estás escuchando El Mundo Te Quiere Ver. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Mundo Te Quiere Ver. Mi nombre es Bárbara Reinhold, soy la host del programa. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que creo que hablamos muy poco, que deberíamos hablar y reflexionar muchísimo más, que es la responsabilidad que tenemos a la hora de comunicar digitalmente. ¿Qué hacemos cuando posteamos una foto? Como realmente reflexionar qué es lo que pasa ahí. Y en específico, que es la especialidad de la invitada de hoy, en específico la protección de los menores en esos entornos. Así que, sin más, la voy a presentar. Ella es María Trione. La verdad, es apasionante hablar con ella porque sabe mucho, tiene mucha información, mucho conocimiento. Realmente podría estar muchísimas horas hablando con ella, primero porque nos interpelan las mismas temáticas, y segundo porque realmente tiene mucha data. Así que me parecía re interesante que viniera al podcast. Maru es abogada, tuvo su propio estudio y ahora actualmente se está dedicando a la consultoría, de esto que tiene que ver con la protección de los menores en entornos digitales. Y tiene una consultora, un medio de comunicación en Instagram, por lo menos por ahora, ya veremos en un futuro, que se llama Criando en Digital. Así que bienvenida, Maru. Bueno, Barbie, muchas gracias. Antes que nada, quiero súper agradecerte la invitación, el espacio. Eh, Charlamos varias veces de esta temática que hoy nos trae, eh, incluso interpelándonos con publicaciones en Instagram o en Ujú. otras redes. Y la verdad que me parece buenísimo esto de empezar a conversar cada vez más y cada vez en más espacios sobre una cuestión que, como vos decías, no nos estamos ocupando lo suficiente. Em, es este tipo de cosas que parece una sumatoria de pequeñas cositas que no nos modifican ni nos mueven el amperímetro, pero cuando las miramos en perspectiva nos damos cuenta que armamos una gran bola que en un futuro no tan lejano vamos a tener que desarmar. Entonces, bueno, nada, un poco el objetivo de mi trabajo es empezar a prever situaciones que casi que parecen inevitables si no hacemos nada y además en todo eso poner de manifiesto la importancia de ocuparnos y preocuparnos por el presente y el futuro de quienes hoy son chicos. Así que nada, muchísimas gracias nuevamente y súper a disposición para que charlemos lo que te parezca. Un placer que estés acá brindándonos todo tu conocimiento. Y lo primero que te quería preguntar, vos, venías con tu estudio y eso, y en determinado momento decidiste volcarte a la divulgación de conocimiento y a tener tu consultora y eso, en relación a la protección de menores en los entornos digitales. ¿Por qué diste ese giro? ¿Por qué decidiste enfocarte en esto? ¿Qué pasó ahí? Bueno, a ver, en principio, con el título de abogado en mano, lo primero que hice fue seguir mi instinto natural de trabajar por mi cuenta, de trabajar de forma independiente. Y un poco con el librito que tenemos todos quienes pasamos por la Facultad de Derecho, el camino era armar mi propio estudio jurídico, así que eso hice con mucho esfuerzo, sin contactos, sin conocidos, sin tener una base desde donde empezar, más que el título, lo arranqué a armar. Y lo cierto es que me fui desarrollando, perfeccionando, aprendiendo los gajes del oficio un poco en la cancha y logré que funcionara y que me vaya bien. Pero la verdad que con los años, el propio ejercicio, el propio día a día, me empezó a dejar un sabor a poco, un sabor a que algo faltaba. La realidad es que
en el mundo del litigar, que era básicamente lo que yo hacía, uno viene como detrás del problema a tratar de encontrar una solución que rara vez deja conforme a una o a las dos partes del proceso. Y en el medio hay un desgaste de energía, un desgaste de dinero, hay toda una carga de mucha frustración, de mucha desesperanza. Eran todas cuestiones que hacían que mi ejercicio profesional estuviese como empañado, si se quiere, por la realidad de lo que se trataba, ¿no? De buscar la reparación después del daño o buscar el reconocimiento de un derecho después de que ese derecho no se hubiese garantizado. Y un poco en esa búsqueda empecé a indagar cuáles eran mis intereses. Y dentro de mis intereses siempre aparecía el derecho, porque estoy muy segura de esa profesión que en su momento elegí. Ujú. Sí. Pero aparecía también y había aparecido a lo largo de todos los años de estudio y los años de ejercicio el interés por cómo aplicaba ese derecho en relación a las nuevas tecnologías. Siempre recuerdo esto de, bueno, a ver, la Constitución, que es un documento histórico, si se quiere, habla de la inviolabilidad del domicilio o la inviolabilidad de la correspondencia cuando llegaba el sobre papel. ¿Cómo lo aplicamos ahora? Bueno, no solo es una duda que me surgió a mí, sino que la jurisprudencia y la doctrina han ido ayornando una norma que quedaba totalmente desfasada a la modernidad, pero siempre corriendo desde atrás. Y en esa búsqueda de ver cuáles eran mis intereses y cómo se podían compatibilizar, apareció esto de empezar a correr un poquito adelante, o al menos al mismo tiempo, con las implicancias que tenía la nueva tecnología en nuestra vida cotidiana. Lo cierto es que proceso personal mediante, maternidad mediante, me empecé a interesar mucho más por cómo estas implicancias se reflejaban en los menores. Y ahí descubrí algo que es cierto y que no es que descubrí la pólvora, pero sí de lo poco que nos estábamos ocupando, de lo poco que sabíamos y de qué grandes consecuencias podíamos generar en los chicos si no empezábamos a tomar conciencia colectiva de todo esto. Entonces este fue un poco el camino que transité hasta llegar acá, em, tratando de encontrarle sentido al real ejercicio del derecho desde un lado de prevención, de previsión, de evitar llegar a las consecuencias que después tengan que generar una reparación. De hecho, bueno, no sé si tiene un nombre y eso, pero creo que algo que pasa mucho en lo que es legislación de cuestiones que tienen que ver con lo digital, como que hay toda una orientación que es, bueno, como, como la reparación, ¿no? Bueno, que vengan con el caso y se toma una decisión en función del caso, como que es todo tan acelerado, todo tan nuevo, tan como que terminan optando por ir por ese lado, ¿no? Tengo entendido que hay algo por ahí. Bueno, en realidad, a ver, mucho más en nuestro país, la función judicial per se, la operativa del Poder Judicial, es que uno le pueda llevar un caso concreto para que ellos decidan. No tiene función general. Entonces, bueno, a ver, ya el propio sistema prevé que primero exista esa vulneración de derecho, ese daño, eh, para poder actuar. Y poca bolilla se les da, digamos, a la prevención, al trabajo y a la conciencia colectiva de, hey, acá puede haber algo que genere después una reparación. Claro. Entonces, bueno, siempre desde la actividad propia del litigar, desde la actividad propia del Poder Judicial, corremos de atrás. Ujú. Claro, claro, claro. ¿Y qué cosas ves yéndonos a tu caso concreto, bueno, que trabajas con la protección de menores en entornos digitales? ¿Qué cosas ves, viste, que a veces decís, ay, no, cómo publicaron esto? O
Como que viste que te agarrás la cabeza. A ver, miles, miles. Desde siempre eh, no, no fue necesario llegar a tomar la decisión de transformar mi carrera profesional como para que empiece a alertarme con esto, pero más información incorporo, más mala sangre me hago scrolleando redes. Y la verdad es que hay un- una gran desinformación, hay mucha falta de compromiso y hay por sobre todas las cosas una falta de empatía en cuanto a niñez, em, que hace que se publique y se haga con la imagen y la persona de los chicos cualquier cosa. Em, Siempre cuento un ejemplo que ya parece un latiguillo propio, pero que me parece súper referencial y súper claro para verlo. Hay una familia que tengo en mis redes sociales, de las cuales yo sé todo, desde a qué colegio van, hasta qué cantidad de caca hacen los hijos de esta familia, y no exagero. Entonces, en el medio de toda esa información, imagínate cuántas cosas hay que veo y digo, no, ¿cómo pasó esto? ¿Por qué alguien no pensó? Lo cierto es que las redes y la web en sí está llena de pequeñas situaciones de, por favor, no, ¿qué estamos haciendo? Claro, Eh, yo no soy una persona que le guste ponerse en todo blanco o todo negro, no, no me gusta partir desde las prohibiciones, trato en general de que podamos consensuar, porque me parece lo más interesante como para trabajar en perspectiva y lograr una mejora real. Pero hay cuestiones incluso desde mi postura que digo, no, esto no puede ser. No podemos estar viendo y compartiendo esto. sí. Ahí hay dos temas. Por un lado, que pensaba, ¿no? Por un lado, el tema de, como, bueno, cuestiones de seguridad, ¿no? A mí a veces me pasa que por ahí, uy, quiero hacer un videíto que estoy caminando y por ahí lo filmé y se ve un cartel. Y hace poco me pasó que dije, no, pará. Como ahí hay un cartel que es obvio donde vivo si pongo ese cartel. No quiero poner eso. Después ahí mucha gente te dice, bueno, igual todo el mundo, hoy en día se sabe todo de todos porque está todo en la web, así que mucho con eso no puedes hacer. Por un lado, preguntarte qué le responderías a cuando decimos, bueno, está en todos lados nuestro dato. Y por el otro, más allá de la seguridad, está todo el tema de la intimidad de los menores. ¿Por qué vos tenés que saber cuánta caca hizo los hijos de tal familia, ¿no? Por otro lado está todo ese tema que tiene que ver ya con otra cosa. Mira, vos lo planteaste desde dos lugares que tienen que ver con la seguridad y la intimidad, en ese orden. Y yo contraintuitivamente casi que te diría primero la intimidad y después la seguridad. Ujú. Porque los datos y los datos personales, los datos sensibles, hacen también a la seguridad. Y además, parece asustarnos más, ¿sí? Cuando decimos seguridad. Claro, Y en realidad, casi que me atrevería a decir que es mucho más riesgoso todo el resto de cuestiones a las que estamos exponiendo a los chicos que la seguridad propiamente dicha en los términos que hablamos sí. coloquialmente en la calle. Mira, Em, o sea, vos a decís que puedo subir tranquila sí, el video y que tenga un cartel. La Me próxima vez preocuparía que- más me preocuparía más que subas otros datos. No te Claro, digo que los bien. subas tranquila. Em, pero también en este juego de, bueno, ya todo el mundo sabe, que es un poco el mismo juego de, bueno, pero todos lo hacen, ¿en qué papel nos ponemos? ¿No? Nos ponemos en el lugar de
somos uno más del gran rebaño, Claro. acatamos el juego que proponen las redes y los grandes grupos económicos y empresarios que están atrás, o como vos decís, nos ponemos en el lugar de protagonistas. Y nos Claro. ponemos en el lugar de protagonistas de tratar de preservar lo que nos queda y hacer la tarea más difícil de quien quiera recabar datos de nosotros. Claro. A ver, hay una realidad. Durante mucho tiempo, muchas de las empresas que manejan las redes sociales que usamos usualmente fueron a pérdida. Y ningún empresario va a pérdida por gusto y placer. Ujú. Pero son grandes bases de datos. Claro. Son grandes recabadores de información. Entonces, las pérdidas que son monetarias se compensan de otra forma y son modelos de negocios que son positivos y redituables en otro nivel, en el cual nosotros estamos absolutamente facilitándoselos, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, esto, empezar a tomar un rol más activo, empezar a tomar conciencia de qué papel jugamos y, bueno, empezar a preocuparnos por qué puede pasar si decidimos seguir en el mismo lugar. Ujú. Y Maru, que yendo concretamente a la protección de los menores y de su intimidad, si tuvieras que darme 5 claves para empezar a estar atentos y, no sé, si quiero subir una foto de mi sobrino, si tengo un hijo y quiero subir una foto, si soy abuelo, abuela y quiero, ¿qué 5, viste, claves como nos podrías dar para, bueno, empezar a tener un rol más activo y a decir, bueno, frente a este descontrol que es que son las redes sociales, esto como lo voy a poder, está a mi alcance controlar. Bueno, a ver, yo te agrego una sexta, que es la primera, y es corrernos del adultocentrismo. Ujú. Por años los chicos ni siquiera fueron capaces de ejercer sus derechos. El mismo código civil que teníamos los tildaba de incapaces. El código cambió, pero muchas veces nuestro manejo con respecto a los chicos sigue siendo el mismo. Bueno, yo decido porque son un acople de mi persona. Entonces, corrernos de ese lugar y empezar a preguntarnos, ¿lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer tiene algún sentido, tiene algún beneficio, contribuye o no en el desarrollo y en el futuro de ese chico? Bueno, y partiendo de esa base, de ese primer cambio de postura, las recomendaciones que te daría serían, en primer lugar, asegurarse, y parece una obviedad y no lo es, que el chico esté vestido, Ujú. ¿sí? Parece que la cola del bebé no es tan cola como la cola de un adulto, Claro. que los momentos de intimidad de un niño no necesitan tanta intimidad como pretendiéramos si fuese de un adulto. Y además, hay un dato que es súper revelador y es que el 50% de las imágenes alojadas en sitios de pedofilia provienen originalmente de las redes sociales de familiares de esos chicos. Entonces, sí o sí, vestidos. En segundo lugar, preferentemente acompañados. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil usarlas para estos fines que charlábamos. Claro. Si hay otra persona al lado, entorpece un poco. En tercer lugar, sin datos de geolocalización y preferentemente compartir de forma sincrónica. Ujú. Es muy típico, el subo la historia de estoy en el bar tal, pongo la localización en este momento. Estamos dando un montón de información. Claro. En cuarto lugar, y esto ya tiene que ver bien con pensar y proteger los derechos de ese chico, miremos qué estamos subiendo. ¿Le podría dar vergüenza? ¿Lo podrían cargar a futuro? ¿Esa imagen podría ser utilizada para cualquier otro fin que no sea simplemente el que yo estoy subiendo? Bueno,
hacer esa evaluación. Muchas veces lo que para uno es tierno, es gracioso, es simpático, es amoroso, para ellos no, y para su futuro tampoco. Claro, Y en quinto lugar, y también esto es importante, evitar sumar a esa imagen datos personales, datos particulares del menor, ni que hablar datos de la escuela, pero también de preferencias, de gustos. Esto es muy importante porque a futuro, quien se quiera contactar con ese chico para fines que son graves o gravísimos y muchas veces son de índole de abuso sexual, va a estar munido de un montón de información que nosotros mismos le proporcionamos. Entonces, le va a ser mucho más fácil acceder y ganarse la confianza de ese chico. Todas estas claro, cuestiones hacen, todos estos 5 puntos y en realidad este sexto que yo te planteaba antes, hacen en realidad a un único consejo. Yo te lo resumo de esta forma. Antes de compartir en esa inercia de subo, sin medir, frenar 5 minutos, pensar, ¿qué estoy compartiendo? ¿Para qué lo estoy compartiendo? ¿Y cómo le puede afectar a mi hijo, a mi sobrino o a mi nieto que yo lo comparta? claro, Y vos fíjate que en todo esto que yo te dije, en ningún momento te hablé de conseguir la autorización de los padres de ese niño o del niño mismo cuando ya tuviese la maduración suficiente. Esto es obvio, pero incluso si existe esta autorización, no me exime de rever todos estos puntos que hablamos. totalmente, totalmente. Y lo de la autorización está bueno también porque quizás a vos te parece obvio, pero no muchas veces es obvio que bueno, hay que pedirle tanto al menor como a los padres autorización para subir esa foto. Mirá, Eh, como el otro día mientras preparaba un artículo, eh, un poco para empezar a charlar sobre la importancia de que no solo los particulares, las mamás, los papás, los abuelos, sino también las empresas, las instituciones educativas se empiecen a ocupar de esos temas, me encontré con un fallo, es un fallo de Europa, no aplica acá, en realidad ni siquiera es un fallo, es una resolución de una dirección que trabaja con datos personales que condenaba a pagar la suma de 10.000 euros a un salón de fiestas infantiles por divulgar fotos de los eventualmente agasajados sin autorización. sí, Y si vos lo pensás, ¿cuántos salones de fiestas infantiles tenés en Instagram que hacen total, lo mismo? claro. Entonces, bueno, ahí también está, ¿no? El empezar a tomar conciencia. Sí, totalmente, totalmente. Es que además hay dos cosas pensaba en todo esto que estabas diciendo. Por un lado, que hay muchas cosas que hacemos sin, como nos lleva puesto la velocidad a la que va el mundo hoy en día y no nos detenemos a pensar que, que esto es compartiendo, como esto le puede afectar en un futuro, esto vulnera los derechos de el menor de alguna manera, eh, y, y también en nuestros casos particulares, como más allá de los menores, como que vamos tan en automático que no nos detenemos a pensar en todas estas cuestiones. Y este dato que vos dabas de el 50% creo que era de los sitios de pedofilia, las imágenes que usan son de redes sociales, de personas. Bueno, sí, eso, así era el dato. Y el 50% de las imágenes que dan vueltas por los sitios de pedofilia fueron originalmente subidas a la red a cualquier plataforma por familiares directos del menor implicado en la Claro, es horrible eso. Y hay como, hay todo un detrás que no tenemos idea la mayoría de las personas. Como es terrible todo ese trasfondo, sin irnos como, bueno, al asustar o al culpabilizar, ¿no?
pero hay todo un trasfondo que es, che, que amerita que lo reflexionemos un poco. Y además tiene la complejidad, si se quiere, de que no tiene o no tiene muchas consecuencias que ya sean palpables hoy. Hay cuestiones que vienen de larga data y que, bueno, vos sabés, si haces A, eventualmente puede pasar D, a fulanito, a menganito, a Susanita le pasó B. Ujú. O bien, si vos salís y robás un banco, eventualmente va a venir la policía y te va a llevar preso. Hay una consecuencia palpable. Acá no tenemos gran evidencia de qué es lo que sucede. Se empiezan a ver algunas cuestiones, pero todavía son esto, bueno, un local de fiestas infantiles pagó una multa, bueno, esta chica que recién cumplió los 18 demandó a los padres por el uso de la imagen durante toda su juventud, bueno, este otro chico que apareció en un sitio de pornografía fue por, pero, a ver, se entiende, no tenemos, digamos, grandes consecuencias a la vista. Y como todo lo que es entorno digital no es algo que vino con nosotros, sino que nosotros, adultos analógicos, nos estamos inmiscuyendo, bueno, nos cuesta tomar dimensión. Y nos Ujú, cuesta también transmitir esa dimensión. ujú. Es muy difícil cuando pretendemos explicarle a los chicos algo que nosotros no llegamos a dimensionar. Claro. Y más allá de la protección de los menores en particular, ¿en qué otros aspectos crees que deberíamos tener una mirada como más responsable sobre lo que comunicamos? Bueno, a ver, las redes son un gran sitio de verter información desde cualquier lado, con cualquier intención y que se potencia y se valida casi que automáticamente por estar publicada en la red. Entonces, creo que como comunicadores, lo primero que tenemos que empezar a analizar es qué papel estamos jugando, desde qué lugar, qué estamos replicando. Em, Tiene que ver mucho con el fenómeno de viralización, de sumarse a las olas, ¿no? Bueno, Positivas, ahí negativas, lo que fuese. te sumo un ejemplo que me pasó hace poco y que te lo comenté y lo comenté en las redes. Había pasado, no voy a comentar el caso particular para no, no seguir haciendo em, viral el tema, pero hubo un fin de semana que estaba todo el mundo riéndose de una persona por su aspecto físico. O sea, partamos de ahí. Y como nada, bueno, era como una, quizás uno dice, bueno, es famoso, como no le importa, como no sé qué, o es un meme, ya, bla, bla. Yo, que yo soy muy cuidadosa con todas estas cosas, o sea, realmente de siempre, como soy muy cuidadosa y muy responsable y esto, como es bullying, eso, subirse a esa ola es hacer bullying. Y yo estaba en la movida de que había empezado a hacer memes, sí me sumo, porque además me venía como al pelo para lo que yo hago, y, había algo que no me cerraba, que era, ¿por qué no? Como, viste, creo que esto está mal y no me terminaba y después como, claro, es bullying esto, por eso no me está cerrando, por suerte no lo publiqué y bueno, lo charlamos. Pero, Pero fíjate qué clave fue en eso tomarte 2 segundos y pensarlo, ¿no? totalmente. En esta inmediatez que manejamos con todo lo que tenga que ver con lo digital y con esa, ambición a no perdernos de ninguna también, Claro, perdemos el foco de qué es lo que queremos decir y para qué. Entonces, ahí me parece clave que vos te hayas frenado y hayas dicho, ¿qué voy a compartir? ¿Con qué sentido? ¿Qué está haciendo? Me pasó en estos días, tampoco le quiero dar más viralidad, pero seguramente lo viste y muchos lo vieron.
un video de padres cocinando con hijos. La gracia, y uso todas las comillas posibles, era invitarlos a cocinar y en el medio de la receta Sí, ponerles la cabeza contra lo que estaban preparando. sí, Y se empezó a replicar, y se sumó mucha gente, muchísima, lo cual es bastante alarmante. Y no era otra cosa que un abuso absoluto, una violación a derechos elementales, no solo de los claro, niños, sino de las personas. Y además había algo como de vanagloriarse de ese abuso y esa vulneración de derechos. Y por ahí mucha de la gente que se sumó a compartirlo lo hizo desde, vamos a ponerle la inocencia de me causó gracia la reacción y punto. sí, Y en muchos casos, yo no tengo dudas de que si esas personas se hubiesen detenido 2 segundos a pensar qué claro, estaban viendo, no lo hubiesen hecho. Pero en sí, la misma vorágine que nos proponen las redes y que nos exigen también las redes, por eso hablábamos antes de en qué lugar nos ponemos, muchos ni lo pensaron. Y muchos otros lo naturalizaron, porque también parece que en ese ámbito vale todo o vale más que lo que vale en el plano del mundo real, entre comillas, ¿no? claro. Sí, 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 incluso también pensaba, bueno, por ahí había mucha gente que lo compartía para castigarnos, pero en realidad es, no lo compartas, deja, frenemos el efecto viral y criticalo si querés de otra manera, pero, pero sin compartirlo. Porque la imagen de esos chicos repetidas veces se fue compartiendo, para bien o para mal, con una consecuencia inmedible. Claro, Porque además es esto, lo que se comparte se va de nuestro control. No hay sí, forma de garantizar que podamos saber a dónde llega y por cuánto tiempo. hasta en un Bueno, WhatsApp. Eso, todo. A ver, desde el momento en que uno comparte algo en un dispositivo tecnológico, sí, pierde el control. Y totalmente. acá hay cuestiones que Aparte son, no graba algo en un dispositivo tecnológico. Sí, a ver, acá hay cuestiones que son súper técnicas, que tienen que ver con hackeos y todo, pero no me quiero ir a eso. Quiero ir a algo más básico, porque a mí como mamá no me preocupa por ahí tanto el hackeo. O no, sí me preocupa, pero incurro yo en cosas que los exponen más, ¿sí? ujú, Si yo comparto una foto de mi hijo bañándose, no necesita nadie hackearme el teléfono, claro, ¿sí? Si lo estoy dando yo voluntariamente. Incluso, y acá también es algo en lo que tenemos que trabajar un montón, ¿cómo gestiono yo mi propia intimidad, mis propios datos, mi propia relación con la tecnología para poder ejemplificar? ujú, Y esto, si yo no me detengo 2 segundos a ver cuál es el meme o el video viral que comparto, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo o a mi hija a que evalúe la cantidad inmensa de información que va a recibir todo el tiempo y eventualmente pueda discernir qué sirve y qué no, de dónde viene, con qué fin, ¿no? totalmente. Es, es un cambio de paradigma en nuestra posición y en el uso de las herramientas, lo que Ujú. tenemos que tratar de lograr. Maru, yendo a la última pregunta, que es la que hago siempre, me gustaría saber cuál es la historia que vos querés contar desde tu marca personal, desde tu proyecto Criando en Digital. ¿Cuál es esa historia que querés contar? La verdad es que quiero contribuir a un mejor presente y un mejor futuro. Y me parece que la única forma realmente eficiente para que el mundo hoy y el mundo que van a transitar las próximas generaciones sea un mejor lugar
es poder educar a nuestros hijos con valores, con sentido, con respeto. Y de eso se trata Criando en Digital, de nutrirnos de herramientas, de nutrirnos de información y de poder acompañar procesos de transformación que pongan de manifiesto qué es verdaderamente importante Ujú. y asegurarnos que los chicos tengan sus derechos garantizados me parece elemental. Sí, hermoso. Bueno, gracias, Maru. No, Muy gracias a vos. valioso todo lo que siempre aportás. Realmente tenés mucho conocimiento y me parece que tenés el don de hacer reflexionar desde un lugar muy amoroso y de mucha empatía a las personas. Y también muy también inspirador en ese sentido, como bueno, ok, voy a hacer, aportar mi granito de arena al mundo y lo que hago yo, que por ejemplo, trato de que en los memes no usar ningún sticker, ningún nada de niños, de infancias. Como que siento que tomando esa decisión, bueno, estoy haciendo alguito, ¿no? Y parte de eso tiene que ver con, bueno, escucharte a vos y creo que en ese sentido invitas a tomar desde un lindo lugar un rol activo. Totalmente. A ver, yo lo charlamos un montón de veces con esto de los memes y a mí me gusta contar sin ponerme en ningún lugar ni en un pedestal, ni mucho menos, porque que yo me siente acá y te diga hay que hacer esto, 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 hay que prohibir esto, 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 no construye colectivamente, no suma, no nos lleva a buscar la forma de gestionar mejor herramientas que son indispensables. Ujú, Y no te invitaría a vos a que te preguntes, ¿vale la pena sumar un sticker de un meme que no conozco? ujú, ¿No? Entonces me parece que esto, total, que ese es el objetivo, la invitación a empezar a repensar. tal cual. Gracias, Maru. A vos. Antes de que te vayas, quiero pedirte un favor. Si te gustó el episodio que escuchaste recién y si te gusta mi contenido en general, a mí me ayudas un montón dejando una recomendación o dándole seguir al programa. O las dos, si quieres. Así que si tenés ganas, te invito a que hagas esas dos pequeñas, grandes acciones porque a mí me ayudan de verdad muchísimo a llegar a más personas con mi mensaje y con este programa. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.